Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo del viernes, nuestro directo tradicional, nuestro directo de siempre. Como podrán notar, la voz sigue mal, quizás hasta empeorando, así que haremos lo que se pueda hasta cuando se pueda. Obviamente haremos la previa del Bologna Juventus. Hablaremos un poquito de quiénes van a estar disponibles, quién va a poner a Tudor probablemente de titular. Hablaremos un poquito de las últimas en cuanto a lesiones, ya que hay novedades sobre ello. Hablaremos también un poco de las últimas sobre calciomercato. Estamos casi a la vuelta de la esquina de que comience este loco calciomercato, porque tendremos dos ventanas de compras, ¿no? Antes de la Copa Mundial de Clubes y después de ese torneo, antes de que comience el campeonato. Pasando rapidito al chat, hoy llega Luis Vallejo de Primero y nos pone: amo a la Juve, pero estoy harto de la Serie A. Luis, ¿qué te puedo decir más que estar totalmente de acuerdo contigo? Imagino que viste también el video de hoy en la mañana sobre la situación que explotó ayer. Si no lo han visto, bueno, los invito a que pasen a verlo después de este directo. Luciana Brayato también se conecta. Buenas tardes, pueblo. Juve, un abrazo por allá. Capo, fino a la fine, Forza Juve, amigos. Muchísimas lesiones para un partido demasiado importante. Hablaremos de eso. Nairón Pérez dice 5. Imagino 5 lesiones, ¿será? Se referirá a eso. Sebastián González, saludos pueblo, un abrazo a ti, Sebas, pero todo bien por allá. Hola Joshua, como buen juventino esperando el programa y ya, ojalá ganemos, ojalá que sí. Rafael Sucre, saludos mi panas, se les quiere ya con el like y todo. Muy bien, Rafael, no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Marlon Franco, pueblo querido, saludos. Ojalá se ganara uno de los juegos versus Bologna o Lazio, de lo contrario el empate sirve honestamente. Todo el apoyo a Tudor y a los muchachos. Hablaremos un poquito de eso, Marlon, porque no estoy tan seguro que sirva el empate. Ojo con eso. También se publicó un video durante la semana con prácticamente diciendo, ¿no? Podemos llegar de terceros como podemos quedar fuera de las copas europeas. Así que tocaremos ese tema. Intempo Dance, Forza Pueblo, un abrazo por allá. William Benjamín, chao Pueblo, buenas tardes para todos. Un abrazo a ti, William. También no sé si están conectados desde Chile o Argentina antes del directo, un par de horas. Hace un par de horas más o menos nos llegó la noticia que hubo un sismo fuerte, un terremoto, 7.5 de la escala Richter. Espero que todo el mundo esté bien por ahí. Al parecer, en el centro no se sintió nada, pero cerca de las costas sí. Prof, bienvenido, ¿cómo estás? Buongiorno, ¿todo bien ustedes? Todo chévere. Prof, ¿qué tal? ¿Cómo van las celebraciones del Día del Trabajador? No, eso fue ayer, Bueno, pero hoy es el puente, ¿no? Sí, hoy los italianos, Vale. los españoles se inventan algo para hacer el puente y pegarlo con el 1 de mayo. Aquí veo un personaje, parece un indigente ahí en las calles de Torino. Ese ¿Puede ser? Locatelli, ese es nuestro Locatelli ahí justo al lado de la mole antonelliana. El ¿Cómo estás, Locatelli Diego? criado a base de arepa y mondongo. Mira, si tú combinas el peinado Locatelli con la masa corporal de McKenny, estoy aquí presente para el pueblo. No, es que estaba pasando por aquí, bueno, para que también la gente apreciara, bueno, el emblema de la ciudad. Es una cosa espectacular. Se los digo, no les hace, ¿cómo es que se dice? O sea, es más bonita en persona. No Claro. justicia No le hace ahorita que la están justicia. viendo. Exactamente. Y Nah, por dentro, bueno, interesantísima también todo lo que tiene adentro. y bueno, ya llegó el verano ahí, Diego, te veo fresquito o primavera. Bueno, para mí solo hay dos estaciones. Para mí hace frío y hace calor. Y ya empezó a hacer calor. Pero sí, todavía estamos en primavera. Pero ya está llegando el calorcito sabroso. Muy bien. Y bueno, aprovechando que tenemos ahí justo en las calles de Turín, ¿qué se dice del partido de este fin de semana entre la gente de la ciudad? Bueno, en la heladería donde está ahorita nadie dijo nada. Así que no puedo darte mayor información. Estoy tratando de girar la cámara, pero creo que no se puede porque quería mostrarle bien, pero como tengo la cámara frontal, estoy No, está mostrándolo bien, así. sirve. A ver si así, poquito para que la vean. No, mira, si te soy sincero, no he escuchado mucho. Bueno, por cierto, lo más importante que te tenía que decir, Joshua, escuché tu banquillo de hoy. Lo estaba esperando desde ayer que salió la noticia y mira, te felicito por lo que dijiste, como lo dijiste, por tu juventinidad y porque estás defendiendo la verdad. Y fuiste bastante objetivo, hablaste solo con hechos.
Se te salió una que otra palabra ahí, pero creo que nadie lo hubiese podido hacer mejor, porque creo que yo ya hubiese baneado el canal si hubiese hecho yo ese banquillo. Bueno, tuve todo el día, ¿no? Pensando cómo iba yo a comunicar. Pero antes que nada, gracias por el comentario. Obviamente aprovecho a invitarlos a que lo vayan a ver cuando termine el video. Pero estuve todo el día pensando, ¿no? ¿Cómo yo voy a poder hablar de esto sin que ¿sabes? Se me boten todas las casillas y termine metiendo en problemas al canal? Yo creo que al final nos vamos a meter en problemas de todas formas, pero bueno, por lo menos se hizo lo que se pudo. Bueno, lo importante es que Quiné no tenga extraditación en Houston, porque si no, te meten la esposa a ti también, por También. deslealtad deportiva, ¿ves? Claro, claro. Es que yo califico para la deslealtad deportiva, o sea, entonces, los otros no, pero yo sí. Bueno, así pasa. Bueno, prof, hablando contigo, obviamente esta es la previa, ¿no? del partido de Boloña-Juve. No sé si tengas algún comentario sobre lo que pasó ayer o lo dejamos en el banquillo, quizás sea mejor así. Pero no sé, Joshua, dime tú. yo te dejo y me conecto cuando llegue a la casa. Dale, Un tranquilo. abrazo. Gracias por Chao, conectarte. prof. Un abrazo. Chao, mi rey. No, qué belleza, qué belleza. Bueno, la mole también, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede con Diego. Yo, de estos temas políticos, no sabes que no me gusta hablar mucho. Yo soy más de hechos de campo, ¿no? De hechos sí, de campo, de fútbol, de lo que pasa en la cancha. Y estos temas políticos, pues mira, la verdad que no me hacen noticia, o sea, simplemente es un capítulo más dentro de la mafia, dentro de la dictadura en la que vivimos, ¿no? Quizás estoy muy acostumbrado a lo que he vivido en mi país, ¿no? En Venezuela, que estamos en una dictadura que ya va para 30 años, en una serie de injusticias, una serie de hechos mafiosos y irregulares constantemente. Entonces, claro, un capítulo más se suma a eso, pero ya es algo que no me sorprende, ¿viste? O sea, es algo que yo veo dentro de la normalidad. Sí. Y estas cosas de juicios, de cosas oscuras, ¿no? Todo muy gris, todo muy de rumores, de rumorología, realmente no se sabe lo que pasa detrás. Me llama más la atención lo que pasa delante de las cámaras, ¿no? Porque el fútbol italiano es transmitido a nivel internacional en señal, bueno, abierta o de pago en general, y ocurren hechos arbitrales constantemente, jornada tras jornada, a la luz del sol o de las luces de los estadios y flagrantemente, y eso me parece aún más dramático porque lo vemos todo, ¿no? Y entonces el último capítulo fue el hecho de la expulsión de Yildiz, ¿no? Que por la misma acción que hace Bastoni, Yildiz es expulsado con tarjeta roja. La de Bastoni ni siquiera es falta y esa jugada terminó en gol del Inter, ¿no? Entonces, o sea, me parece algo tan normal y que la Juventus tiene también parte de la responsabilidad. Claro. Porque la Juventus se ha encargado de destrozarse a sí misma, de no tener una directiva capaz, de no tener una directiva de fútbol, de no tener una directiva que comunique. La Juventus ha callado, se ha metido la lengua en el culo en los últimos tiempos, con lo cual es parte culpable de estas situaciones, porque si bien en Venezuela la libertad de expresión está coartada y si tú sales a decir algo te pueden meter preso, te pueden allanar, te pueden desaparecer familiares, yo creo que en Italia todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces yo creo que la Juventus podría tranquilamente tener un departamento de comunicación serio, no el chiste que tienen ahora, con las bolas bien puestas, y hacer una comunicación directa, con hechos, formal y expresándole y abriendo las puertas al resto del mundo de las cosas, de los hechos que ocurren y las injusticias que ocurren constantemente y no lo hace. Entonces, bueno, ese es mi comentario al respecto. No, es un punto muy, muy correcto, ¿no, prof? Porque, o sea, al final queda claro una vez más que nuestro poder político, y no me refiero a política, digamos,
primer ministro, ni mucho menos, aunque obviamente también ahí están infiltrados, pero, o sea, nuestro poder político dentro del calcio ha caído en quizás los niveles más bajos de siempre, ¿no? Aún quizás después de Calciopoli. Y eso es un problema, lamentablemente, en la realidad que es el calcio. Y lo que tú dices es correcto, o sea, y bueno, digamos que, ok, no metamos la situación Inter dentro del coladero, ¿no? El año pasado, ¿cuántas veces nos metieron unos codazos, uno a McKennie, otro a Charlie Alcaraz? No sé si te acuerdas, creo que era el defensa, habrá sido del Bologna, si mal no recuerdo, del Genoa, que le metió un codazo así saltando, el tipo terminó con el pómulo todo inflado y al final no pasó nada. No fue falta, no lo fueron a revisar al VAR, no hubo suspensión al final. Y es así, es lamentable y es una vez más otra prueba, ¿no? Además de todo lo que pasó ayer, de que ya fue descrito, pero también lo que pasa en el campo, como tú dices, que cuando la Juve baja al campo no se enfrenta solamente contra 11 contrincantes en el campo, se enfrenta contra una sociedad prácticamente, y no me refiero a una sociedad como sociedad de fútbol, sino una sociedad dentro de Italia que simple y sencillamente por el hecho de existir odian a la Juve, ¿no? Y entonces todo lo que le pase mal a la Juve, bien venga, aunque eso quiera decir que se puede llevar al calcio entre las piernas, no importa. Con tal que a mi sociedad no le pase nada y todo lo que le pase mal sea de la Juve, todo es perfecto. Y por eso nos va como nos va en Italia, ¿no? Dos mundiales consecutivos afuera. En Europa, mal que bien, damos vergüenza casi siempre. El año pasado lo del Atalanta fue una estrella fugaz, ¿no? Fue algo más mérito de ese club que tiene muchos años haciendo las cosas de una determinada forma hasta que llegaron a conseguir su merecido premio. Y este año, bueno, lo del Inter es muy bueno porque es el equipo poderoso del momento, es un equipo que ha hecho las cosas muy bien dentro de la cancha, un equipo que juega muy bien al fútbol, que ha hecho buenos fichajes, que tiene una directiva muy fuerte, una directiva que se ha sabido equilibrar, ¿no? O sea, fíjate lo que te digo, tienen esa parte muy interista, muy ADN Inter, ¿no? Si se puede llamar, de la mano de Javier Zanetti. Al mismo tiempo se reforzaron con quizás el mejor directivo de Italia, que es Marotta, y de esta forma han conseguido lo que están consiguiendo. El otro día dieron un partidazo allá en Montjuic contra el Barcelona y están a un paso de meterse en la final de Champions, ¿no? Pero el resto del movimiento italiano es una pena. Tú ves un partido de Liga de Italia y son partidos extremadamente malos. O sea, este año se irán al descenso 3 equipos, pero deberían irse unos 7, 8. Hoy día en Italia hay 7, 8 equipos que son impresentables al fútbol de primer nivel en Europa. Entonces, claro, lo importante es que todos esos equipos suman votos igual que suman los grandes. Entonces, por eso mantienen en el poder al señor Gravina y por eso seguiremos, no sé cuál es la salida a esta situación. Repito, en Venezuela 30 años no hemos conseguido la salida, pues lo de Gravina, pues no sé cómo se terminará. Claro. Bueno, también los otros resultados que involucraban, bueno, el único otro resultado, ¿no? Porque en Europa League ya quedaron fuera el único italiano que quedaba, que era la Lazio, y en Conference League el Real Betis le ganó 2-1, ¿no? A la Fiorentina, que ahorita tendrá que regresar a Firenze a tratar de dar la vuelta al marcador. Pero bueno, hablando justo de la Champions, ¿no, Enzo? Porque fue una semana interesante, ¿no? Un partido, digamos, de fútbol espectacular, o por lo menos así me dijeron, sobre el Barcelona Inter. Un resultado para mí inesperado, no me esperaba ese resultado en particular. Y la otra semifinal también sumamente interesante. Entonces quizás nos puedes dar tú un pequeño resumen, ¿no? De qué fue lo que te gustó, qué no te gustó, y basado en eso, ¿qué te esperas, ¿no? Para la vuelta, porque al final, pues el Inter también pierde una pieza importante, ¿no? Que es Lautaro, que al final termina con una extensión en el muslo. O sea, hay una lesión ya confirmada. No sé cuánto sea la recuperación, pero no creo que llegue a ese partido. No, es que Inzaghi planteó el partido muy bien, ¿no? Más allá de todo el meme que es el personaje Inzaghi, en la forma como se mueve en el banquillo, en la forma como declara, hay que estar claros que también prepara muy bien los partidos. Y a este Barcelona, pues
lo llevo yo diciendo en este espacio desde hace muchos meses, que es un equipo espectacular de media cancha hacia adelante, pero con esta defensa adelantada en línea en la media cancha, pues basta, ¿no? Basta con, entre comillas, porque también hacen una buena presión alta y tal, pero hay que tirarle bolas al espacio de los defensores. Y eso fue lo que hizo el Inter, y cada bola al espacio pues era una ocasión de gol. Al final terminas haciendo 3, pero pudieron haber sido 6. O sea, son de estos partidos que termina 3-3, pero puede terminar 7-5, 4-6, o sea, y el Inter lo hizo muy bien, ¿no? Sobre todo al salir de la presión, porque claro, el Barça, al tener obviamente 10 jugadores en la media cancha rival, están todos ahí muy juntitos y te aprietan y no te dejan salir. Pero en el momento que tú logras hacer un par de pases y salir de esa presión, liberar a un hombre para que pueda meter la bola larga, ahí el Barça queda en pantaletas corriendo para atrás como putas. Entonces, claro, ahí el Inter, afortunadamente para ellos, recuperaron a Thuram, que es pieza clave para ir en velocidad. Tienen en la derecha a lo que es yo creo que el mejor lateral derecho de Italia, uno de los mejores de Europa, que es Dumfries, y es realmente un ferrocarril ese tipo por la banda. Luego termina siendo un gol de chalaca, o sea, el otro hace un gol de taco, otros 2 goles, creo que uno anulado por la punta del pie, o sea, en fin. El Inter planteó muy bien el partido, y bueno, después en fase defensiva, ahí es otro dolor de cabeza diferente, porque el Barcelona tiene una serie de jugadores espectaculares, sobre todo Lamine, los primeros minutos de Lamine. Yo también acá siempre digo lo mismo: hay que levantarlo del piso las 2 primeras veces que toca la pelota Lamine, porque si tú le das espacio y lo dejas que te encare los primeros 20-25 minutos, te vuelve mierda. Entonces, a Lamine, las 2-3 primeras veces que entra en contacto con la pelota, sirve levantarlo del piso, ponerle un codo aquí, una rodilla allá, hacerle sentir la rigidez del momento, y ya luego él va mermando, ¿no? A pesar de que sigue pidiendo la pelota, porque es un chico de gran personalidad, va mermando físicamente en el tiempo, porque bueno, recordemos que absurdamente tiene 17 años el chico. Sí, no, es espectacular. O sea, yo vi después ya la repetición, ¿no? Los highlights, y es un chamo que de verdad que es un diferente, ¿no? A mí me da risa, ¿no? Porque con este tipo de situaciones siempre dicen, pero miren al Barça, usa a un niño de 17 años. Nosotros también deberíamos estar usando jugadores de esa forma. Pero Lamine es como de esos de que vienen una vez cada tanto, ¿no? O sea, no es que todos los chicos de 17 años son iguales. Bueno, pero ahí eso es la cosa que hay que explicar, ¿no? Porque entonces a veces te salta Marco, por ejemplo, que dice, se burla de mí, de que no, que Enzo, que hay, que los niveles de los jugadores. Bueno, para Marco, por ejemplo, todos los jugadores son iguales. Entonces yo me imagino que un jugador de 17 años de la Next Gen, para Marco es igual que Lamine de 17 años, porque él aparentemente no reconoce los niveles de los jugadores, porque se burla de mí cada vez que yo hablo de los niveles. Y para completarte el análisis, el otro partido también muy interesante, el PSG Arsenal, con bueno, un gol bastante temprano en el partido del Mosquito Dembélé, reconvertido en esta posición de falso 9 por Luis Enrique. Y luego también un partido espectacular. Hay otro chico que a mí me vuelve loco, que es este chico del PSG, Desiré Doué, ¿no? Ese es otro que está fuera del molde. Ese es otro que es un espectáculo verlo jugar al fútbol. Fíjate que ellos, bueno, entre comillas, dejan ir a Mbappé, pensando que tenían ya a Barcolá como sustituto de Mbappé, y resulta que este Desiré Doué se los comió a los dos, ¿no? Se comió también al Barcolá, y ahora compraron a Cavara. O sea, la verdad que es un equipo también de media cancha para arriba espectacular. Luego en defensa tiene sus ligerezas, pero tiene a un arquero que es un espectáculo. Donnarumma saca 2 manos, que son 2 goles. Y bueno, el PSG también está a un paso de la final. Qué loco, ¿no? Donnarumma, cuando, bueno, ya se ha vuelto casi un meme, cuando entra a tierras inglesas explota, ¿no? Saca su mejor de sí, ¿no? No sé si tenga algo que ver con eso, pero de verdad que increíble, y me da risa, ¿no? Porque Mbappé se fue al Madrid supuestamente a ganar la Champions League, y pues existe la posibilidad de que el PSG vaya a jugar una final justo sin él. Entre los 4 que quedan, ¿cuál es la final que te esperas? PSG Inter.
PSG, o sea, el Inter logra eliminar al Barcelona en casa. Si hacen el mismo partido que hicieron allí en Montjuic, le van a hacer otros 3 goles. Y va a volver a terminar 3-2, 4-3, cosas de estas. Pero todo está en las manos de Flick. Si Flick es un poco más cauteloso y da un pasito para atrás, entonces ahí le puede dar la sorpresa al Inter. Pero si sigue con esta estrategia suicida, pues con Thuram, que también es un demonio de la naturaleza, bueno, los dos Thuram, el nuestro también, se ha demostrado ser una fuerza de la naturaleza, en una posición de la cancha diferente, pero vaya 2 jugadores que parió Lilian, ¿no? Increíble, de verdad que sí. Increíble, de verdad que sí. Y bueno, y entre esos dos, ¿quién gana? ¿Quién es tu...? Pero Capi, vamos a ver cuántos programas faltan de aquí a la final de la Champions. Estamos en semifinales, después la final es Arsenal-Barcelona y quedo yo como un idiota. Me gusta, te veo muy inspirado. Bueno, dale, regresando a la situación Juventus, déjenme leer un poquito de los comentarios. Hay un buen comentario de Chucho Gaming, hablando del partido, también uno de William Benjamín sobre rumores del nuevo DT. Llegaremos a eso. Víctor Oviedo mandó un largo mensaje, así que lo leo. También uno de nuestros miembros, tu banquillo me dejó muy impactado y reflexionando porque desde los 10 años soy consumidor del calcio, todos los fines de semana que los transmitía la RAI, la giostra del gol, pero tienes razón, tus palabras, la lluvia. Quizás de ahí salió lo de Alegre. La lluvia. De que iban al otro estadio a ver quién había marcado. Sí, con la repetición y todo. Espectacular, de verdad. La lluvia ha sido muy marginada y separada del resto. Imagina con todo eso en contra y aún así somos el mejor equipo de ese calcio. Sí, eso imagina dónde estaríamos 40 escuderos de Scudettos mínimo. Perdón, es difícil dejar de consumir el calcio, pero igual es muy poco lo que se ve en todos los partidos, muy bajo nivel. Jugadores de baja calidad, de verdad, el calcio va directo al fracaso. Una liga muy mediocre a la par de la francesa o la portuguesa, es mi opinión, ¿no? Eso, bueno, yo creo que ha sido factor, ¿no? De todo lo que habíamos hablado. Increíble la familia de Thuram, nos dice Sebastián González, de verdad que sí, hay unos buenos genes. Jorge Niño a Flick, según leí, no le gustó cómo defendió al Barcelona. Seguramente no, cuando te enjaretan tres goles. Pero tiene todo el año poniendo la defensa en la mitad de la cancha. Lo que pasa es que hay otros equipos que no sé, no explotan esa situación, o bueno, también tienes que tener delanteros rapiditos para ganarle a los defensores de ellos, que bueno, el Koundé, bueno, el Valde está lesionado ahora, pero bueno, también tienen defensores rapiditos ellos, ¿no? Pero el partido es ese, tú tienes 50 bolas largas tienes que lanzar. O sea, ¿serán cuántos offside? 30 serán offside, de las otras 20 son ocasión de gol, mano a mano. Espectacular. Bueno, hablando de lesiones, profe, pasando un poquito a lo que es la Juventus, porque hemos tenido novedades sobre ello, ¿no? Durante la semana, poco a poco, Vlahovic se fue reintegrando al grupo. Hubo un momento durante la semana que Francisco Conceição terminó teniendo que hacer un entrenamiento aparte en el gimnasio, pero no era ninguna lesión. Así que se reanuda, ¿no? Tanto Vlahovic como Conceição entrenando con el grupo el día de hoy. Koop Miner sigue por separado, sigue con este problema del tendón de Aquiles, no sabemos para cuándo vaya a regresar. Y durante la semana aprendimos que a Gatti todavía le está doliendo muchísimo la pierna. No, iba a tratar de empezar a trotar el martes y simple y sencillamente no pudo. Así que sigue separado él también. Así que para la Juventus, pues se suman, ¿no? Esos dos a la ya lista de lesión grande que teníamos que hemos tenido durante este tiempo, y veremos cómo nos ponemos para el próximo partido, ¿no? Porque al final es un Bologna que viene prendido, ¿no? Tuvo ese pequeño tropiezo contra el Udinese que nadie se esperaba, pero vamos a jugar en su casa, un estadio dificilísimo para los jugadores y no solo, y venimos con, digamos, una lista de lesiones importantes, más la suspensión de quizás el jugador que era más clave, ¿no? Para Igor Tudor, como Kenan Yildiz, que ya tocamos el tema de ese por el codazo que le da a Bianco, si mal no recuerdo, era que se llamaba. Así que, ¿cómo ves tú este partido en particular? Al principio alguien había dicho, no, bueno, con un empate me conformo. Yo te digo que yo creo que no podemos darnos el lujo de empatar
con ninguno de los dos, ni Bologna ni Lazio. Entre los dos me parece que el Bologna es más peligroso, ¿no? Pero cuál es tu lectura de la situación? Bueno, yo creo que es uno de esos partidos donde la alineación se hace sola, prácticamente, porque ante la baja eh, de Kelly, no te queda otra que usar a Sabona, ¿no? En esa línea de tres de Tudor. Entonces imagino que jugará Sabona en la derecha con Kalulu moviéndose a la izquierda y, y el resto son los mismos, ¿no? Jugará McKennie, jugará Cambiaso, jugará Locatelli, Thuram. Jugará Nico ahí de enganche y Colomboani arriba. Tienes que ver con quién sustituirá a Gildis, porque yo con Seisao me lo seguiría guardando para el segundo tiempo, porque sabemos que Italiano al final de los partidos también tiene este instinto suicida, sobre todo si no está ganando el partido, de querer ir demasiado desbocado al ataque, y ahí es donde con Seisao el espacio puede hacer mucho daño. Entonces lo que tienes es que elegir un jugador para el primer tiempo, ¿no? No sé, en Bangula ya está por ahí, Douglas Luiz ahí en la media cancha tampoco me desagradaría, hay alguno que ha hablado de Atsic, yo lo veo menos probable, pero se hace sola la alineación, se hace sola la alineación, yo creo que no debería haber ninguna sorpresa, te guardas ahí a Conceição y a un Vlahovic, de repente si ya está recuperado lo llevas al banquillo en caso de necesitarlo sobre el final. O sea, pero entonces, como aquí para responderle a Chucho Gaming, ¿no? Que dice cómo van los juventinos en un partido, en el domingo, ojalá ponga de titular a Francisco Conceição. Tú no piensas, o sea, tú piensas que es mejor ponerlo en el segundo tiempo picantico para que le cree problema a la defensa del Bologna. Sí, porque aparte el Bologna es un equipo que hace muy pocos goles, es un equipo que genera mucho, que hace una gran mole de juego, una gran posesión de balón, pero al final goles pocos. De hecho tienen a Ndoye, que también es una baja importante para ellos, que no va a estar. Tienen al 9, que es muy bueno, pero por ahora hace pocos goles. Se me escapa ahora el que se parece a Lautaro. Se me escapa el nombre del 9 del Bologna. ¿Pedrola será? ¿Cómo? ¿Pedrola? No. No, Pedrola. ¿Quién Pedrola? No, el 9 del Bologna es un jugador muy bueno, muy parecido a Lautaro. Es el próximo Lautaro. Castro. Que lo va a comprar el Inter sin ninguna duda. Y bueno, y tienen a Politano, que Politano no, el otro, el que es igualito a Politano, que era de nosotros. Bueno, hoy yo estoy con los nombres fatal, que juega por Calabria. Calabria. No, pero tú estás peor que yo, Capi. El que le hizo el gol de chilena al Inter, ahí, ¿cómo se llama? Que era nuestro, Orsolini. Mira, ahí Carlos Chacín nos pone Dalinga no le hace un gol a nadie. O sea, si te hace un gol Dalinga, tú tienes que cerrar el estadio y irte a la Serie B. Pero sí, Orsolini es el picantico de ellos por derecha. Otra razón más para tener a Kalulu en ese lugar, ¿no? Que cuando Orsolini engancha para adentro, queda Kalulu también en su pierna fuerte, ¿no? Yo creo que no hay... Entonces, ¿qué pones en la izquierda? ¿Sabona? No, pero no estás prestando... O sea, tú estás peor que yo hoy, Capi. Te dije, Sabona en la derecha y Kalulu lo mueves a la izquierda. Ah, ok, en la derecha de ellos, perdón, te había malinterpretado, discúlpame. Sí, Kalulu en la izquierda y Sabona en la derecha. Defensa 3, Sabona, el Loquito y Kalulu. La media cancha, la misma, Nico, y después tienes que elegir a uno, que te digo, a mí me encantaría ver a Douglas en ese lugar, me encantaría, porque aparte liberado un poco de responsabilidades defensivas, porque claro, tener a Douglas metido en el doble pivote es complicado, ¿no? Porque no es un jugador que ocupe tanto terreno, es un jugador más bien lento, es un jugador más bien técnico de jugar con la pelota. Entonces tú mantienes tu Locatelli y Thuram y pones Douglas ahí un poquito más libre delante de ellos para tener posesión de bola, para verticalizar con los de arriba, para abrir a banda. Me parecería una opción espectacular, ¿no? Y también para decir, bueno, está con hambre Douglas, que anda por ahí respondiendo en las redes sociales. Bueno, juegue, compadre, juegue y demuestre de acuerdo. ¿Qué es lo que usted tiene?
Este mensaje de Luis, o sea, creo que es perfecto el mensaje, porque también la carátula es así como perfecta, ¿no? Yo ya hasta quiero que la temporada se termine, es malas noticias todo el tiempo. ¿Y sabes qué es lo peor, Luis? Que seguimos perdiendo el tiempo. Seguimos sin planificar la siguiente temporada, seguimos sin saber quién es nuestro entrenador, quién va a ser el director deportivo, quién va a tomar las decisiones, o que quién debería empezar a tomarlas desde ya y no se están tomando. Entonces seguimos perdiendo el tiempo, seguimos haciendo las cosas mal. Luis, el otro día vi por ahí la foto de Chiellini hablando con Allegri. Eso fue Entonces, hoy en la mañana, fue justo, hoy, sí. no, fue hoy. La gente Entonces está volviendo loca por eso, sí. claro, o sea, yo veo esa foto y en el que pienso es en Giuntoli, ¿no? Claro. Porque, a ver, Chiellini forma parte de la estructura directiva de la Juve y Giuntoli está peleado a muerte con este personaje y lo echó como un perro, lo demandaron, que si los valores y toda la historia que ya sabemos. Y ves a una figura como Giorgio, que bueno, si hay alguien en la vida intachable, yo creo que es Chiellini, reunido con Allegri, que yo no creo que estuvieran hablando de la temperatura del agua de Livorno, ¿no? No sé, ¿de qué estaban hablando, Joshua? Bueno, fueron a desayunar, realmente no se sabe, ¿no? A Fueron a desayunar, desayunar, se encontraron a y ver fueron a cómo, ver al Gabbione, porque al bueno, Gabbione, hicieron un partidillo ahí en el Gabbione, de Juventus sí, seguro no se habló nada, ¿no? Hablaron de los bueno, casinos de Monte seguramente sí. Carlo. Entonces Aunque yo yo me te digo, imagino yo al creo que Giuntoli, un regreso yo me de imagino al Allegri Giuntoli sería un viendo esa. error, prof. Yo creo un regreso a Allegri, ¿no? O No, sea, yo no estoy diciendo que vaya a volver a Allegri, pero si para Giuntoli Allegri era el mal absoluto, digamos, que le hizo lo que le hizo, entonces tú lo ves reunido con un colega de la empresa, ¿no? Hablando de esa forma, sí, sí, sí. y que pareciera que, bueno, esto sigue siendo rumorología, pero que pareciera que Chiellini cada vez está tomando más galones y escalando más fuerza dentro de la directiva, y lo ves ahí con Allegri y Giuntoli se vuelve loco. Me imagino que sí. Andrés Rincón, justo dice, profe, decís que Douglas iría a la posición de Gildi, justo detrás de los delanteros, y también nos habían preguntado justo de eso, ¿no? Douglas Luis jugará luego de lo que ocurrió en la semana. Yo estoy de acuerdo contigo, profe, yo creo que es buen momento, ¿no? Para decir, ok, bueno, chévere, tú te quejaste, pusiste eso, y es hora de que lo demuestres en el campo. A mí en lo particular me parece que Douglas Luis es un jugador con muchísimo talento. Hay mucha gente que está muy frustrado con él por la situación de las lesiones. Yo creo que especular y decir, no, es que Douglas Luis vino a la Juventus a robar porque se le ha pasado lesionado. Yo no creo que ningún jugador viene a un club con el plan de no jugar. O sea, yo no creo que ese sea su plan, ¿no? Y menos Yo creo a esa edad no existe. De repente Cuadrado está por ahí tratando de robar algún año más, dando vueltas en Inter, en Atalanta, cosas así. Pero Douglas Luiz está en plenitud, o sea, en plenitud de condiciones. Yo creo que él quería venir acá a ser el líder de la media cancha. Y pasó claro. lo que pasó. Pero te digo, claro, acá el capítulo que se abre para no hablar del pasado y hablar de la era Tudor, yo me pregunto por qué Tudor tampoco lo usa, si ya Pero tú no sabes que está lesionado. se lo han preguntado varias veces en la rueda de prensa y no es que no termina de responder. Él lo que dice es que le da mucha pena no poder usarlo con más regularidad. Si hubieran más partidos, podría hacer más cambios. Es un jugador fuerte con un buen tiro que habló con él y le dice que le da pena, que le pide disculpas, pero que bueno, solo puede hacer tantos cambios en un partido. O sea, ¿qué es? Habría que informarle a Tudor que puede hacer 5 cambios, no También, 2. sí, sé que 5, Igor, 5 cambios puede hacer. ¿por qué no hace los 5 cambios, Y yo profe? qué sé, yo no sé, sé que cuando él jugaba eran 3 y se quedó ahí, no lo sé. Me vuelve loco tú, desde el equipo muerto, cansado ahí. Exacto, Y el otro día exacto. con 10, estábamos con 10, el equipo cansado, porque claro, aparte después, Nico González, que juega 70 minutos y sale como si lo hubiesen asesinado. Justamente ese día, en la semana, había sido la final de la Copa del Rey. Barcelona-Real Madrid, otro espectáculo de partido. Prórroga, en la prórroga, minuto 115, Koundé, que es el lateral por derecha,
va a apretar arriba en el 3/4 de cancha rival y saca un derechazo y gana el partido de minuto 115, y tú ves a Nico González en el 60 y te dan ganas de llamar a una ambulancia, que le pongan oxígeno y que se lo lleven ahí para que no fallezca. Entonces, no sé, dicen, voy a empezar a creer la teoría esta de las banditas que están usando los jugadores del Barcelona en la muñeca, ¿no? Que le están metiendo por ahí un poquito de, tú sabes, que es la única explicación. Los nuestros, ninguno tiene bandita en la muñeca, ninguno. Oye, ¿verdad? Vale. Hay que meter la bandita. Bueno, con nuestra suerte, obviamente nos sancionan con menos 30 puntos, una vaina, solo por tener la bandita. Con eso que... Pero no sé a tu respuesta, o sea, ¿por qué Douglas Luiz no es usado? Te digo, a mí me gusta mucho y me parece, en teoría, bastante lógico usarlo justo ahí enfrente del mediocampo y detrás de la delantera. Me llama la atención que, o sea, tú saldrías con Kolo Muani como titular una vez más. Se está hablando de que quizás sería Nico González y Kolo a las espaldas de Vlahovic. A mí no me gustó esa solución cuando jugamos contra el Parma, prof. Y si aparte Vlahovic viene de lesión, exacto, viene de no estar bien, no está al 100%, mucho menos lo pondría titular. Y que aparte, cuando estaba al 100%, pues también ha dejado mucho que desear, ¿no? Entonces, no me parece. No veo yo la titularidad de Vlahovic. Veo más a Douglas ahí. Yo sí lo veo a Douglas ahí sin ningún problema. Tú lo dejes titular sin problema. Jair nos pone, ahora voy a volver esto, Pueblo Espectáculo. ¿Es cierto que Douglas Luiz y su novia ya se dijeron adiós? Sí, al parecer cortaron. Y bueno, no sé, quizás esto sea de ayuda. Douglas es buen jugador, no en balde, era pieza fundamental del medio campo del Aston Villa. Bueno, y creo que fue uno de los 3 mediocampistas con más goles de la Premier el año pasado. Que eso no se olvide, que eso también, bueno, pasa, ¿no? El mismo Koop Meiners, ¿no? Es otro cuerpo foráneo inexplicable para mí, que un jugador pase de ser el mejor mediocampista de un campeonato a ser un cero absoluto de esa forma. Yo creo que Douglas Luiz no va a jugar como creen, porque eso sería darle la razón al futbolista, y eso una directiva es difícil que lo haga, en mi opinión, dice Luis. No, yo tampoco creo que es lo que yo jugaría. Yo optaría por Douglas Luiz en ese lugar, pero no creo que sea lo que vaya a ocurrir. Yo no creo que vaya a jugar Douglas de titular. No sé quién va a jugar, probablemente con Seisao, probablemente Tudor se la juegue con Seisao de una. Bangula, no. Pero es que tampoco lo hemos visto, ¿no? También tuvo algunos problemas, creo. Sí, tuvo una lesión. Sí. Entonces, no sé. Es una decisión que tiene que tomar. Una decisión, el resto del equipo se hace solo y la mía sería esa. La otra, un poquito más rara y que esa es la que menos me gustaría, pero que creo que tiene más probabilidades de ocurrencia, es la de Wea. Que tire a Wea ahí por una banda como... Pero a mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta. Pero Wea por McKennie por derecha lo entendería, porque McKennie es otro que ha jugado todos los partidos y al final del último partido estaba, pero, o sea, cansado es decir poco, ¿no? Yo creo que tendría sentido poner a Wea por derecha, en cambio de McKennie, en el medio confirmas esa dupla que ha estado funcionando, ¿no? Locatelli y Thuram, y por izquierda, pues cambia. ¿Qué le pasa a Cambiaso, prof? ¿Por qué carajo está pasando con este chico? Es una pregunta que no tiene respuesta, porque a menos que haya pasado los monstruos de Space Jam y le hayan quitado los poderes le llevaron los poderes de Kolo Muani, de Cambiaso, le robaron los poderes y no sé, porque de verdad que es un jugador irreconocible. Había tenido un gran desarrollo, un jugador determinante en el equipo, titular en la nacional, y de repente, no sé si es un tema mental, no sé si tuvo que ver el tema mercado, algún desacuerdo en el mercado y quedó tocado porque, no sé, no le llegó la oferta del City, quedó desconectado mentalmente del proyecto, no sé si es el famoso tobillo que le siga molestando y no esté así al 100%,
físicamente, la verdad que es otro de los grandes misterios de esta temporada. Yo por eso, y soy repetitivo, digo siempre lo mismo, me disculpo con la audiencia, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo porque sí, esta temporada, como decía Luis, ya se fue a la verga, vamos a echar el último estirón para tratar de llegar entre los 4, pero tú ya tienes que planificar el año que viene y tienes que dar un golpe en la mesa, tienes que confrontar infinitos problemas de los que están y de los que vendrán y de los que se irán, o sea, hay tantos problemas que tú no puedes ser tan idiota de pensar que los vas a solucionar en el mes de agosto. No, bueno, pero no, si están pensando en eso, realmente estamos en problema. ¿No te gustó el golpe en la mesa? Estamos en mayo. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero por eso ¿Y por qué no haces un banquillo de esa vaina? No he visto un banquillo de esa. Sí hablé de eso, justo. Pero mira, justo el golpe de la mesa que dimos esta semana renovando a Mili. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, bueno, pues esas son cosas administrativas, ¿no? Digamos, es un jugador que está en plantilla, que no lo puedes vender, porque tiene un año sin jugar, entonces hacen esta renovación ahí a la baja para tratar de que el año que viene ponerlo ahí a la vista, a ver si alguien se lo quiere llevar, a la vez te sirve para bajar la amortización en balance. Si tuviéramos a alguien en el equipo que hiciera bunkers, también explicara estas cosas mejor. Pero dijo que iba a venir media hora al principio y no se presentó, prof. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es la cosa? Él dijo que iba a estar en la primera media hora del programa y no se presentó. No, pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Son cosas normales. Raro fuera que se presente. El otro y que tiene un rosario. El otro es que tiene que ir a rezar. Si es ateo ese, que tiene que ir a rezar. Bueno, pero se murió la mamá de un amigo. No, pero que va a estar rezando, que no sea si él es ateo. No, se está yendo a la verga esto. Se está yendo a la verga. Bueno, aquí estamos tú y yo manteniendo el... No, yo me quedé, me dio mucho dolor porque me quedé con el material del match análisis. Coño, ¿verdad, vale? ¿Qué vaina más loca ese apagón, prof? Bueno, siempre puedes hacer un doble match análisis el lunes que viene. No, pero si ya se me olvidó hasta con quién era, con el Monza, era. Sí. Bueno, hablando de quién va a ser este fin de semana, ¿no? Que es el Bologna, tocaste ya un poquito los jugadores de ellos. La alineación que se está manejando es un 4-2-3-1 por parte del Bologna, Skorupski en puerta, Calabria de derecha, Buchema, Lucumí y Miranda completa la línea defensiva, Aebischer, creo que se dice, y Freuler en el medio campo, enfrente de ellos Odgar, Orsolini por derecha, Domínguez por izquierda y Dalinga como única punta. Ya tocamos el tema, ¿no? El peligroso, el picantico ahí es Orsolini, la plusvalía ficticia de la Juventus que le metió gol de tijera al Inter. Lucumí es otro que a mí me parece un jugador bastante interesante y bueno. ¿Algo más que resaltar en esta alineación o es más que todo, digamos, un esfuerzo de grupo que Italiano ha logrado sacar adelante? Sí, yo creo que hay que tirarle también bolas al espacio a Colo, que Colo es más rápido que Lucumí y que el otro. Entonces hay que tirarle buenas bolas. Una razón más para tener a Douglas ahí filtrando balones, que tiene un pasecito filtrado ahí que sería muy interesante a los espacios que deja el Bologna. ¿Tú cómo lo ves, Dieguito? ¿Quién pondrías tú en el lugar de Yildiz? Que es lo que estamos conversando, que es la única duda que tendríamos en la alineación, ¿no? Me imagino que si no va a cambiar el módulo, creo que no hay más nadie sino Nico, ¿no? Porque en Bangula no está. Conceizado por derecha. A mí, Weah, no me gusta. Tú dices Conceizado, dices tú, Conceizado, Nico detrás de Colo. No, pero Conceizado por derecha, porque Conceizado por izquierda no sirve. Me disculpa. Y Nico por izquierda, que aunque es zurdo, tiene más cualidades para jugar por su misma banda, pero Conceizado yo creo que jugando por su misma banda se anula solo, porque al final no hay más nadie. En Bangula no está y no está para este partido.
Yo estaba proponiendo Douglas ahí en esa posición de 10, de enganche detrás del 9 y guardarte con Seisao para el segundo tiempo, para cuando se suicide Italiano modo flick. Pero con un 4-3-3 claro, con características diferentes a la de Gildis, que es un jugador mucho más movedizo, ¿no? Mucho más dinámico, pero un Douglas Luiz ahí entre líneas, filtrándole pases a Kolo Muani, juntándose con los de afuera. Yo lo veo claro. No va a ocurrir, creo que no va a ocurrir, pero pero te la compro. Y viste, se la vendí aquí al licuado de Locatelli y McKennie. Pero la verdad es que yo no sé qué es lo que está pasando con Douglas, pero también si te pones a pensar, lo vas a lanzar a la cancha ese hombre que cuántos minutos ha jugado en el último mes, a pesar de que tiene toda la calidad, pero también eso es un factor, ¿no? Porque no es lo mismo entrar y jugar 20 minutos que salir titular y tener que al menos darle 45 minutos al técnico. Que no y en Boloña, o sea, una cosa es ser titular en casa y otra es ser titular contra el Boloña en Boloña, que vienen realmente muy, muy bien. O sea, es una plaza muy jodida, Boloña. Mira, aquí Franco no sé si se refiere a Diego, dice, en Bangula si está disponible. ¿De dónde sacaron a ese loco? Es Diego, es un amigo del pueblo, embajador. Más cariño con Diego, concha. Bueno, Franco, qué feo. No, yo creo que el loco es en Bangula, que dónde sacaron a ese loco de Bangula. Bueno, Franco, No, pero ojo, en Bangula pregunté porque había estado lesionado, ¿no? Había estado lesionado, no estuvo convocado pero regresó. El partido anterior, pero el partido anterior no estuvo convocado, ¿verdad? Correcto, sí, este ya regresó, esta semana regresó a trabajar con el grupo. Sebastián González dice, cuando hablamos de planeación, sería definir si te quedas con Giuntoli o no. Sería prudente hacerlo sin terminar la temporada y saber si estaremos en Champions o no. Bueno, todo apunta a que Giuntoli se queda, chicos. O sea, yo de verdad no creo que, porque o sea, ya se está hablando, ¿no? De negociaciones para renovación, etcétera, etcétera. Al parecer, la de Gatti ya está lista. Uno que está por terminar de finiquitar es la de Weston McKennie para el beneficio de Diego. Y bueno, Giuntoli, eso quiere decir que está ahí trabajando, no es que está separado en casa de cierta forma. Mientras tanto, José Daniel Navarro renueva la membresía por el vigésimo, ¿no? 20 meses seguidos. Espectacular, José Daniel. Mil gracias de verdad por ese cariño. Salvatore Sagnelli nos pregunta, es una pregunta fuera de lugar, ¿habría manera de que la Juventus tuviera equipo de básquet, así como en España el Real Madrid, el Barcelona y en Alemania el Bayern Múnich? Sí hay manera, la Juventus lo consideró en algún momento, si mal no recuerdo, una vez nos lo contó Marco, pero al final decidieron que no querían ir y meterse. Joshua, Romeo una vez, una de las preguntas, le preguntamos eso y nos comentó que antes del COVID, Agnelli lo estaba pensando, entre otras cosas también con el estadio el segundo estadio, ¿no? Para la Next Gen y para la J-Women, pero que bueno, que con el COVID y eso al final no llegó para ningún lado. En efecto. Leo Acuña pone este bellísimo mensaje. Por cuestión de horarios de mi trabajo, casi nunca llego al live, pero nunca me lo pierdo. Gracias por tanto, Profi Capi. Gracias a ti, de verdad, Leo. Me encanta. Gracias a este nuevo formato de la plataforma, podemos ver las fotos de nuestros amigos, de los que escriben. Por lo menos yo a Leo no lo tenía con esa foto, ¿no? O sea, entonces, claro, ahora conozco a Leo, ahora siento que lo conozco, con que tiene la fotito ahí. Genial. Y aparte con su camiseta grande, Leo. Está genial. Bueno, chicos, ¿qué se esperan entonces para este partido? ¿La Juventus podrá sacar el resultado o no? Muchos dicen que con un empate es suficiente y después nos las vemos contra la Lazio. Yo durante la semana argumenté que no nos sirve un empate, no necesariamente por el Bologna, sino por lo que se viene detrás, que es la Roma. O sea, nosotros sin sacar los resultados que necesitamos, puedes quedar hasta fuera de Europa con la escalada que está haciendo la Roma y los demás equipos, los partidos que tienen disponibles. Aquí les tengo los partidos que quedan. Déjenme ponerla. ¿Por qué no sale? Hello. A ver, sí, ahí está. Yo la veo. Perdón, yo no la veía, disculpen. Entonces, estos son los partidos que quedan, ¿no? Ahí están los puntuación en la parte baja, 65 Atalanta, 62 la Juventus, 61 Bologna,
60 la Roma, 59 Lazio y la Fiorentina, ¿no? Al final así quedó, ¿no? Entonces tenemos que ir a jugar contra el Bologna, después tenemos que ir a jugar contra la Lazio, recibimos al Udinese y terminamos fuera de casa en Venecia. Joshua, pero la Lazio tiene 60, ¿viste? Porque tiene un asterisco y como que... sí, era gara in corso. Cuando tomé la foto es que esa todavía estaba iban siendo jugada. Iban perdiendo y empataron y están en 60 con la Roma. Exacto. Entonces 60 y la Lazio. La Atalanta, Monza, en Monza recibe después a la Roma y después le toca Génova y Parma. Yo creo que termina el calendario bastante flojito la Atalanta. El Bologna tiene un calendario mucho más complicado con Juventus, Milan, Fiorentina y Génova. Y la Roma recibe a la Fiorentina, va a Atalanta a jugar, recibe al Milan y termina su temporada en Torino contra el Torino. Mientras que la Lazio se enfrenta contra el Empoli, después recibe a la Juventus, se va a jugar en Milano contra el Inter y termina jugando en casa contra el Lecce. Y bueno, ya la Fiorentina, Roma, Venecia, Bologna, Udinese, ¿no? Está todo ahí medio entrehecho, todos dentro de menos de 6 puntos, ¿no? Los que están aquí. Por ende, un empate en teoría te sirve solo si la Roma no le gana, por ejemplo, a la Fiorentina, porque si la Roma le gana a la Fiorentina, te puede sobrepasar. Entonces, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cuál es el resultado necesario de la Juve para este fin de semana? ¿Qué se esperan? Y no que quieran, ¿no? Porque obviamente queremos que gane, pero ¿qué se esperan en particular? Diego, empiezo contigo. ¿Sabes qué pasa? Que ganar en los 4 partidos es difícil. Entonces, si yo te digo, ganas al Bologna, ganas a la Lazio, pero con uno de los otros dos empatas y al final haces 10 de 12, pero a los 2 rivales directos le ganaste, es una cuestión. Pero lo más seguro es que eso no pase, ¿no? Que si llegas a perder puntos sean en los próximos 2 partidos. Entonces, mira, ¿cómo lo veo yo? Que para mí es casi imposible que saquemos el pleno, los 12 de 12, y que esto va a ser un final de campeonato como el del año de Pirlo, que estuvimos en la última jornada ahí esperando a ver qué pasaba. No sé, yo tengo mis dudas. Siempre tendré fe, siempre creeré en el equipo, pero tengo mis dudas esta vez. Mientras tanto, le damos la bienvenida a Marquito, que no aguantó, ¿no? El ataque del profe. Dijo, no, yo me tengo que subir aquí, dejo el rosario y me vengo aquí. ¿Cómo estás, Marco? Qué pena que no escuché el ataque del prof. Me quieren hacer un pequeño resumen del ataque del prof, así que no, ¿qué hacías tú rezando rosario si eras ateo? Que tenía que estar aquí, que no sé qué. Bueno, el respeto que se le debe a una señora que presentas allá. Bueno, Marco, ¿cómo está? Bienvenido. Estamos justo hablando de qué es lo que nos esperamos para este fin de semana contra el Bologna. Hablamos ya de las alineaciones, de lo que posiblemente vaya a poner Tudor en el campo, lo que vaya a poner Italiano, pero en general, pues es un partido complicadísimo y algunos están diciendo, oye, con un empate sería suficiente y después nos vamos a ver el resto de los partidos. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo lo veo? Bueno, yo lo veo complicado, como dice Diego. Veo un partido difícil, extremadamente difícil en Bolonia. Y veo una situación que es complicada por varios motivos, una competencia que está ahí. No sé cuánta confianza le tenga. Pero depende mucho ahora, como dije ya desde el principio, estos son los 2 partidos clave. Acá es donde tenemos que demostrar. Y bueno, con confianza, vamos a ver. Como dice alguien ahí, Jair, creo, un empate en Bolonia tampoco estaría mal. Prof, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo te voy a dar mi opinión, pero con la premisa de que yo odio estas tabelas, las odio porque es que al final es fútbol y puede pasar cualquier cosa en cualquiera de los partidos, pero o sea, la lógica a mí me lleva a pensar que tú
empatas a Boloña, empatas a Roma, haces las 2 victorias con los 2 rivales débiles y la tienes que tener hecha. Yo veo muy complicado que nosotros estando un punto arriba, haces 8 puntos y alguien haga más que eso. Yo lo veo complicado, pero es que, digamos, esa es la premisa, esa es la lógica. Pero luego, pues, que puede pasar cualquier cosa. Si me pones, no sé si tienes la gráfica por ahí, el calendario de la Roma es muy favorable. Muy favorable. Favorable No, a nosotros. O sea, me expresé mal, perdón. El calendario de las romanas es favorable a nosotros. O sea, es decir, es difícil. La Roma tiene que jugar con la Fiorentina, que es un rival durísimo, jugar con el Atalanta, que es durísimo, jugar con el Milan, jugar con el Torino. O sea, son muy complicados. La Lazio, más allá del Empoli, o sea, tiene que ir con nosotros, tiene que ir con el Inter, y luego al Lecce, pero está 2 puntos atrás. El Bologna igual, durísimo, tiene que con nosotros, con el Milan, con la Fiore. O sea, tienen calendarios complicados también los otros. Entonces, pero como te digo, puede pasar cualquier cosa. Y si metes en medio más factores, como por ejemplo la posible final de Champions del Inter, no sé en qué momento temporal llegue ese partido Inter-Lazio, es complicado, por eso estas tabelas son muy para tener una referencia, pero te digo yo, si me dice, mira, firma acá, empate en Boloña, empate en Roma, gana los otros 2 y haces 8 puntos, yo lo firmo. Yo también, creo que sea casi hasta matemático. Bueno, matemático hay no mucha sé. Gente que se usa una entre otra, una con otra, así que no todos pueden hacer puntos. No todos pueden ganarlos todos, ¿no? Al final es fútbol, puede pasar muchas cosas, no. Y bueno, el Venezia, yo creo que ya el Venezia, un rival muy débil. El otro que tenemos, el Udinese, coño, un rival, si no le gana al Udinese en casa, te puedes ir cómodamente a fanculo, o sea, pero un partido tienes que ganar. Bueno, pero el Bologna no pudo ganarle al Udinese. Pero el Bologna no le hace un gol a nadie, te estoy diciendo. El Bologna es un equipo que sí, genera mucho juego, mucha posesión, mucho volumen, pero goles pocos. El Bologna es un equipo de pocos goles, sobre todo sin Endoye. Bueno, no sé, yo lo veo complicado si empatamos el próximo partido. Bueno, empatar los próximos 2 partidos me parecería que se complicaría la situación. En efecto, el Venezia está en 18º lugar, ¿no? Hoy por hoy estaría descendiendo, pero bueno, ahí está Lecce 2 puntos arriba, Parma 7 puntos arriba, eso tampoco ha quedado concretizado en la parte baja de la tabla. Es cierto lo que dice Prof de que la Roma y la Lazio tienen cierres de calendarios muy fuertes, pero la Roma ha venido, bueno, en furia, o sea, le ganó al Inter, ganó el partido anterior, empató 2, volvió a ganar, o sea, no sé, no me confiaría tanto, porque como tú dices, en este campeonato ha pasado de todo últimamente, menos los resultados lógicos. Y por ende, pues uno nunca sabe. O sea, el Lazio le empató contra el Parma en casa. Yo eso no me lo esperaba, por ejemplo, ¿no? O el Lecce le empató al Atalanta en la casa del Atalanta. Tampoco me lo esperaba. Dime, Marco, perdón. Leíste a Víctor, ¿no? El comentario de Víctor. Víctor Oviedo, chao Marco, el día del juego Juve versus Udinese voy al estadio, si podría conocer los chicos en Turín, ¿vas a estar Diego, Marco? Yo creo que sí, Diego como siempre solo habla. ¿Qué estás diciendo? Yo cuando digo que voy al estadio voy, no entiendo. Yo no voy. Prestenle unos $5 de suscriptores, cosas así, los de Víctor Oviedo se los dan a Diego, así que... Sí, porque siempre está boleto que cuesta demasiado, ¿no? ¿Hasta cuándo le encuentro boleto? Pero, o sea, voy a pagar 40 euros por un Juve Monza, ¿de verdad? ¿Eso es lo que me quieres cobrar? Claro. No, falta de respeto, chicos. Me llevo a pagar 40 euros para ver jugar McKennie ahí lanzando los laterales centros. ¿Te das cuenta, Joshua, de cómo viene la gente? Cómo se convierten en turineses, hinchas de mierda por todos los que vienen de fuera, ¿no? Que si la Juve fuese un equipo de
otro lugar, entonces luego llegan acá y se dan cuenta que es toda una vergüenza y que eso es impagable. Así Ay, que... qué vaya. No, bueno, yo no puedo ir a todos los partidos de la temporada, entonces los escojo. Entre ir al Juve Monza o Juve Udinese, bueno, un Juve Roma o Juve Lazio, algo, un Juve Toro o algo así. Pero... no, esto, bueno, ya, ¿cómo se dice? Gettó la máscara. Esto la máscara, ¿por qué? Como que se descubrió, se reveló por lo que es. Se le cayó la careta. Pingüino. Marco, ¿tú fuiste a todos los partidos de este año de la Juve? No, bueno, está bien. Fui a todos los que pude ir sin ir eligiendo si estaba demasiado bueno o si estaba mal. He visto Bueno, yo también. He visto Monza, he visto una cantidad de partidos con los últimos que ni te veo. Bueno, a ver, para contestarle a Víctor, Marco va. Así que ponte en contacto con nosotros. Escríbeme en el grupo y nos ponemos de acuerdo. Exacto. A ver si consigo convencer a Diego también a venir. Y listo. Está difícil. Así que, listo. Por lo menos a Marco lo conoces. Carlos Chacín dice, el Bologna solo tiene que hacer centros para hacerlo. Qué vaina con eso. Y hablando aquí, Diego, en defensa McKennie, en todo el año no le permitían hacer esos centros de saque de mano. Ahorita con Tudor parece que los empezó a volver a hacer. Ya un par de cositas ha generado en términos de peligro. Pero bueno. Es que McKennie es más peligroso con la mano que con los pies. Eso no es una mentira. Bueno, eso si no, pregúntaselo a la hermana de Frattesi. Cano, Diego aquí. Bienvenido, Cano. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Andrea nos pone de Mono Studio. Andrea, un abrazo para ti en Colombia. Capi, esto de los resultados más obvios esta temporada no se está dando, nos favorecería para ambos partidos contra Bologna y Lazio. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Cair, el Udinese no hay que menospreciarlo y también no hay que olvidar que la Juve empató con el poderosísimo Venezia en Turín, así que no me fío de nada. Le llevo 40 euros a Diego, ¿por qué no? Dice Víctor. Gracias, Víctor, me resolviste el almuerzo de la semana. Qué descaro, de verdad, vale. Cano, ¿tú qué te esperas para el partido de este fin de semana? ¿Piensas que la Juve pueda sacar el resultado? O como muchos aquí, al parecer, firmarían por un empate, firmar 2 empates seguidos, ¿no? Bologna y Lazio y ganar los últimos 2 partidos y ya con eso llegaríamos a calificar a la Champions League. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vamos a ganar, perros. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Por cuánto? 1-0. Gol de Colomani. Gol de McKennie. De saque de manos. De saque de mano, el portero la roza y ya entra, listo. ¿Y por qué no? Hay más. No hay más. Estoy seguro que sí va a ser. Y contra Lazio el gol va a ser de Savona desde la media cancha. Ah, imagínate, wow. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, pues vas a ver. Bueno, como las bicicletas de Locatelli que estamos esperando todavía. El pobre igualitas Duarte, a las de vale. Rafinha, igualitas, así. Bueno, veremos qué nos dice el Mister mañana en la rueda de prensa, porque me imagino que eso nos dará una visión de qué es lo que plantea hacer, ¿no? Sin Yildiz arriba, estamos hablando que podría ser uso de Douglas Luiz en ese aspecto del campo, pero no sé, después de lo que ha pasado durante la semana, no sé si tengan una opinión al respecto, Cano, Diego o Marco, sobre eso de Douglas Luiz. Yo creo que es un jugador que está frustrado. O sea, yo medio entiendo su frustración, un poco inmaduro, yo creo, de su parte, contestarle a un fan de todas las personas, ¿sabes?, en redes sociales, pero al final del día, víctima de la propia frustración, de la desesperación y de las ganas de demostrar, creo yo. Y creo que al final de cuentas tampoco es totalmente su culpa, ¿no? Como lo dijiste tú en tu banquillo, ¿no? Es víctima él también un poquito de las malas decisiones y la mala gerencia y creo que de un director técnico que no hablo de Tudor, sino de Thiago Motta, que yo creo que una de sus grandes carencias era una falta evidente de administración y de gestión humana. Entonces, yo creo que Douglas Luiz es uno de los que más ha sufrido ese aspecto, ¿no? Entonces, vamos viendo si
si puede encontrar espacio. Entiendo por qué no lo ha encontrado, pues porque Locatelli y Douglas Luiz básicamente juegan lo mismo. Entonces, si Locatelli está dándote competencia, si te está haciendo competente, no puedes arriesgar mucho en fase defensiva, que es en lo que está cumpliendo Locatelli más que nada. A ver qué pasa con Douglas Luiz, ¿no? Entonces yo creo que por eso no se ha encontrado suficiente espacio para probarlo, pero ahora que estamos en búsqueda justo de jugadores que puedan cubrir espacios por la ausencia de Yildiz, pues probablemente sí Douglas Luiz vaya a jugar. Entonces, vamos viendo. Diego, ¿tú? Mira, yo creo que lo que hizo fue una cosa pero tan estúpida, responderle a ese fan y hacer público esos comentarios, que creo que le puede costar su carrera en la Juventus, ¿no? Que tal vez lo terminan vendiendo, y no por su bajo rendimiento este año, sino porque hicieron público algo donde cuando juegas a esos niveles, creo que ese tipo de cosas no las puedes demostrar. Ese tipo de cosas se tienen que resolver adentro en familia. A pesar de que sí tuvo una temporada muy mala, sobre todo por las lesiones, yo sí fue el primero, de hecho lo dije hace poco, que me pareció un error salir de Douglas Luiz solo por una mala temporada, que al final él llegó y firmó un contrato de varios años, no porque no tuvo la oportunidad de jugar, de demostrar. El primer año hay que mandarlo, hay que venderlo, pero creo que se cavó su propia tumba con esas declaraciones y creo que no se la van a dejar pasar. No se entendió muy bien hacia dónde iban dirigidas las declaraciones, a Mota, Tudor, Junto, no se entendió muy bien, pero yo creo que esa no se la van a dejar pasar y van a aprovechar y van a salir de él. La lamento mucho porque me parece un excelente jugador, pero bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Marcelo Díaz, saludos, Capi. Forza Juve, siempre siguiendo desde la Patagonia Sur de Argentina. Un gran abrazo. Qué honor poder decir que se conectan desde la Patagonia para ver Pueblo Juve. Mil gracias, de verdad. Un abrazo para ti. Marco, ¿tu opinión sobre la situación de Douglas Luiz? Bueno, ellos dijeron ya más o menos todo. Yo siempre estoy bastante polémico con el uso de redes sociales por parte de esa gente. Yo te digo la verdad, a mí me gustaría que en un contrato le obligaran a hacer controlar todo mensaje, respuesta y cosas que ponen en redes sociales a todos los jugadores. Porque eso realmente genera caos, genera malhumores, fracturas, porque uno se levanta a la mañana, está frustrado y le contesta mal a un fan en Instagram. O sea, a mí me parece toda una locura. Una vez antes, yo creo que ciertas figuras profesionales se sabían comportar y la profesionalidad se pagaba. Esta gente está más que pagada. Eso tendría que ser parte de su profesionalidad. Está claro que es algo relativamente nuevo, son problemáticas que antes no existían, pero ahora ya vivimos en un mundo hecho de conexiones rápidas, redes sociales, de información en tiempo real, de gente que reporta por todos lados. Creo que haya pasado suficiente tiempo para poder empezar a razonar sobre contramedidas, porque si uno quiere que la comunicación del club sea la comunicación del club y los jugadores tengan que pasar a través de la comunicación del club, si tú le das la posibilidad de salir en redes sociales con mensajes así, diciendo lo que quieren, puede sonar a censura, pero yo creo sinceramente que si nos perdimos las opiniones de los futbolistas, no nos estamos exactamente perdiendo opiniones de literatos y premios Nobel, así que podemos tranquilamente renunciar a leer las opiniones de los jugadores a través de sus redes sociales. O sea, yo entiendo su punto. Claro en que general. este es un problema porque las redes sociales para los jugadores son un segundo o primer sueldo para alguien, así que, pero yo creo que también en términos contractuales se debería regulamentar. O sea, yo entiendo su punto y estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Pero poniéndome también un poquito del abogado del diablo, o sea, ¿por qué tiene que pagar Douglas Luiz en los platos rotos de todos? Porque si tú dices solo Douglas Luiz este año hizo algo por el estilo. No. Y no es cierto, ¿no? O sea, porque pasó Francisco Conceição, también publicó una vaina.
todos los exjugadores publicaron cosas. El hermano de Cub Miners dio una entrevista donde obviamente estaba a punto de desvelar algo que le había dicho Cub Miners a él directamente. Entonces, o sea, habla también de la gerencia en sí. Entiendo su punto, ¿no? Entiendo lo que están diciendo y estoy relativamente de acuerdo, pero también traigo a la mesa y si él trató de limpiar esos paños sucios en casa y nadie le paró bolas. O sea, que un jugador llegue a ese nivel de frustración. Está ido. Sí, igual si pasó eso y no le dijeron nada y lo publicó, lo hubiese o no lo hubiese publicado, si lo intentó resolver antes y no se pudo, ya está fuera. Lo que sí te puedo decir es que un tipo que llega y sabiendo lo que está representando ese mensaje que le está respondiendo y que eso se va a hacer público, que él llegue a hacer eso, se sabe, se entiende que es una persona que no está tranquila, no está serena en todos los ámbitos de la vida, está frustrado. Y no sé cuánto te pueda también aportar en el campo una persona así. Un momento. O sea, esto siempre habla de la profesionalidad del jugador. Entonces tú estás tan frustrado hoy y hace 3 semanas o cuando fue, hace un mes, cuando perdimos, no me acuerdo contra quién. Tú sales del estadio y te vas a la discoteca a bailar en el medio de todo diciendo como a mí no me importa una mierda eso. Es verdad, eso también igual puede sonar a, digamos, ¿cómo se dice? Cuando te quitan una libertad personal o te discuten una libertad personal. Verdad, todo verdad. Pero eres un profesional. El profesionalismo, justo porque eres profesional, está hecho de compromisos con gente que te paga mucho y que pretende no solo una prestación laboral, sino también una cierta forma de estar para poder rendir de la mejor manera en tu trabajo. Se te paga este esfuerzo, entonces tendría que hacerlo. Claro, ¿alguna opinión? Mientras tanto, William nos dice, coño, le deja a la mujer, no juega y juega más Kelly que él. Hasta yo estaría recho que juegue más Kelly que yo. Lo demás no importa, pero lo de Kelly duele. Bueno, lo de Kelly es circunstancial, ¿no? No es una decisión técnica, bro, ¿no? ¿Pero a quién lo dejó la mujer? A Douglas Luiz cortaron él y a Alicia Lehmann, supuestamente. ¿De verdad? Sí, mira, pero tú ya tienes novia, no te me emociones, por favor. Déjate tranquilo ahí. Sal de casa, vete a buscarla que tiene que estar por ahí, Dieguito. Mira, si fuera cierto, fíjate que... Está adentro. Estoy en el balcón, no se escucha. Okay. Pero fíjate tal vez llego al cuarto y está el YouTube prendido en el cuarto, así que no sé. Ay. Pero fíjate que si fuera cierto eso de Alicia Lehmann, que al parecer sí es cierto porque todas las fotos de ellos juntos están borradas. Se borraron, sí. De todos los perfiles. Sí te hablo un poquito del perfil psicológico, porque aparte qué curioso que justo acaban de hacer a Alicia Lehmann una entrevista pro Juve, que se siente súper orgullosa de estar en la Juve, que se siente, y ella es banca del equipo femenino, ¿no? Ella ni siquiera es titular. Correcto. Y se siente como súper orgullosa de estar en el equipo, y de repente corta con Douglas Luiz, y Douglas Luiz está teniendo problemas sociales con todo el mundo. Entonces, el hecho de que también tenga un problema con su mujer, pues te puede hablar de la situación psicológica del tipo, ¿no? O sea, díganme loco, pero sí te puede decir bastantes cosas que el tipo está pasando a lo mejor por un bache emocional fuerte, bro, ¿sabes? No sé. Sí, que no está tranquilo, ¿no? Como decía, y al final, pues, un jugador tranquilo, pues vale la pena. Es más, bueno, durante la semana, y no para traer a la Juventus, pero durante la semana, Martina Rosucci dio una entrevista importante también durante la semana, y ella dijo, cuando los jugadores están tranquilos, dan el mejor de sí para la Juventus, y nosotras como senadoras, y en términos del club, tienes que hacer todo lo posible para tener a tus jugadores tranquilos. Y eso cabe también para el masculino, o sea, si la gerencia, si el director deportivo, si la situación interna no está tranquila, obviamente te va a generar problemas internos. Marco, tú ibas a decir algo y te interrumpí, discúlpame. No, yo iba a decir que, te sigo diciendo, las razones de Douglas Luiz, las motivaciones que él podía tener para hacer eso, lo que expresa tampoco me parece que sea algo fuera de... ¿cómo se dice?
algo incoherente. O sea, él simplemente dijo que jugó muy poco, se lamentaba por eso, todo lo que tú quieras. Yo hablo de la forma. O sea, si tú tienes estos problemas, los tienes que resolver internamente. Si no, mandas a tu manager a hablar con la sociedad, con los dirigentes, y le dices el año que viene me largo, encontremos una solución porque aquí no puede estar. Claro. Bienvenido, Pero no es Ranita. lo que Justo. dice, es una cuestión del cómo. Sí, de acuerdo. A ver, está justo hablando Rana. ¿Qué estamos comiendo hoy para ver el menú del día? Oh, ¿quieren ver el menú? Sí, ¿qué tenemos hoy? ¿Papas? ¿Qué son? Tenemos Unas papitas al horno. papa roja al horno, una chuletica, Oh, con espárragos. espárragos. Chuleta de pollo. No, chuleta de puerco. Ah, de puerco, perdón. Y arrocito, arrocito. abajo. Oh, pero mira. Comer saludable, papá. Sí, nada mal, ¿eh? Nada mal. Pásalo, Rana Santo. come mejor que McKenny. Sin duda. Todo el mundo come mejor que McKenny, brother. Prefiere comer como Yo no- McKenny y tener su varo que comer saludable. Weón. Bueno, eso también es cierto. Marlon Franco McKenny sí está comiendo. Marlon, menos mal que no terminé de leer esa. Bueno, no sería la primera vez que le quita a uno de sus compañeros. Rana nomás se entera de Alicia y se conecta rápido. No, McKenny cena bien, ¿eh? Estuvo ahí cenando Fratesi por ahí, ¿eh? Entonces, Sí. Tiene tenía una novia rusa también hace poco. Bueno, esto ya se volvió pueblo farándula, ya está una locura, de verdad. Pero, gossip time. Bueno, chicos, Marco, no sé, tú querías tocar un poquito el tema de lo que pasó ayer, de esta situación de la doble vara, no sé, aprovechando que estabas ahí en Turín, ¿qué es lo que se siente en el momento? O no lo tocamos y seguimos adelante? Se siente lo de siempre, se siente exactamente lo que tú dijiste, que estamos en una situación constante de doble vara, o sea, sí. Hay una forma de enfrentar las situaciones en contra de la Juve y en contra de los demás. Probablemente en contra del Inter hay una tercera que es aún más, digamos, suavita en las consecuencias. Yo creo que, no sé, se vio ya desde el principio de lo que se pedía cuando hubo proceso Alto Piemonte sobre Andrea Agnelli y de lo que está pasando acá. Los defensores, digamos, de la situación del Inter, como inclusive algún periodista sin cara, que hoy está ahí diciendo las cosas gotitas, diciendo porque no tengo suficiente información, no tengo... Y antes siempre tenía las cartas en las manos. Ellos te dicen, no, pero es distinto. En el proceso Last Banner, Agnelli y todos los demás no fueron tocados, que era el proceso contra los hinchas. Es el proceso Alto Piemonte, que era un proceso en contra de organizaciones mafiosas calabresas acá en el territorio piamontés, donde resultó que había una persona, digamos, que pertenecía a esta familia, que tenía contactos con algunos de la Juventus, precisamente Marotta, luego también Pecoraro en su época se inventó una interceptación entre Andrea Agnelli y esa persona que nunca existió. Pero lo que pasa es que no es verdad que son dos cosas distintas, porque el proceso Last Banner no cuestionaba ¿cómo se dice? Una involucración de la sociedad Juve en términos de contactos con mafia y organizaciones criminales, porque eso ya fue del otro proceso. Así que si no pasó en las Banner que hayan dado suspensiones a dirigentes o jugadores por este motivo, solo es porque ese es un tema que se había tocado anteriormente. Claro. Mientras ahora este proceso de Milán debería tocar ambas cosas a la vez.
De todas formas, la sensación, como te digo, Capi, de impotencia delante las mismas personas que hace 2 años, y te hablo de los Gravina, de los Quiné, inclusive las fiscalías, o sea, cómo se están portando la fiscalía de Milán comparada con la fiscalía de Turín. O sea, estamos en situaciones de trato totalmente distintas, tan por parte de la justicia ordinaria, donde nosotros siempre estamos perseguidos por fiscalías que invierten un montón de dinero para ir a interceptar constantemente dirigentes de la Juventus, para buscar algo, que sea algo, cualquier vaina, pero que sea algo, mientras acá en la región hay gente esperando procesos desde hace años y nunca tendrá justicia porque nosotros el presupuesto lo gastamos así, en la Fiscalía de Turín. Que en 2 días todas las interceptaciones, también cortadas y puestas fuera de contexto, estaban en todos los periódicos, gracias a este periodista también, que hacía el fenómeno. Y hoy, ¿ustedes han leído tantas interceptaciones enseguida como ha pasado con nosotros en esa época? No, hemos leído alguna parte después de ¿cuántos meses que se está investigando? Sí, 9, 10, creo que ya va por un año. Entonces, la diferencia de trato de parte de la justicia deportiva, la justicia ordinaria, el periodismo, es evidente. Y la justicia deportiva en Italia ya a este punto no sirve de nada. Nosotros lo sabíamos, pero no pasa día que no confirmen esto. Porque cuando tú ves a uno como Quiné, que hace 2 años decía cosas, porque se trataba de Juventus, y de 2 años después hace todo lo contrario, entonces díganme de qué sirve la justicia deportiva en Italia. Sí, pero eso nosotros lo aprendimos ya en 2006. Les recuerdo a todos los que nos ven que si no saben qué pasó en 2006, y si son de estos, aquí le decimos da juventino, que dicen, pero siempre la Juve en el medio, pero después de que robamos las ligas de 2006, amañamos partidos. No, vayan a documentarse y ver qué está pasando. Acá es una situación de constante disparidad de trato entre la Juventus y los demás. Que por cierto está todo documentado en el Trucalciopoli que tenemos en el canal, así que si quieren informarse de eso. David Molina pregunta que quién es el periodista que mencionaba sin cara, si te sale de decir su nombre. Pero no es Fabrizio Corona, no se refería a Fabrizio. No. Fabrizio Corona no es un periodista, señor. Exacto. El otro por lo menos, o sea, no sé cuánto seas profesionalmente apto para ser periodista, pero lo es. En efecto. Ese es el que está en el exilio, ¿no? El que estás refiriéndote. No, bueno, ese es un pobrecito. O sea, ahí hablar de Ziliani no merece la pena porque estamos hablando de psicológico, de gente, ni siquiera de gente que encontró su trabajo. ¿Sabes? Como hay chacales, ¿no? Cada uno encuentra su trabajo, su forma de vivir. Y él encontró esa, o sea, de darle en contra de la Juve constantemente para ser ídolo de anti-Juve, y esa gente le da de comer. Ese es un pobrecito. Lástima solo que Paolo Ziliani, este pobrecito, que ya no es periodista, que vive en Portugal, que sea una de las fuentes primarias de Vito De Palma. Así que muchas veces sepan que Vito De Palma les cuenta cosas que reporta de parte de Ziliani, que es un periodista que ha perdido todo tipo de credibilidad y vive solo para darle de comer a los anti-Juve para que le den de comer a él. Pero no es ese el periodista tampoco. Muy bien. Chicos, nos preguntan un par de preguntitas que quedaron aquí en el colador. Salvatore Sagnelli nos decía, ¿creen que pueda haber cambio de sistema en vez de 2 mediocampistas poner a 3 por la baja de Yildiz? Yo sinceramente lo dudo mucho. O sea, que yo creo que Tudor ha comprobado una y otra vez que del 3-4-2-1 no se va a mover, ¿no? Rana, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? No, yo creo que todo se queda igual. No le veo chiste cambiarle nada ahorita, la verdad. ¿Cuál sería tu alineación titular del domingo, Rana? La verdad no sé, porque no he visto los últimos partidos. Entonces no Me sé metí qué. en problemas ahí. Bueno, y el tópico favorito de todo el mundo,
Capi, del tema DT para la temporada que viene, ¿se sabe algo? Porque en Twitter vi que esta semana, según hablaron con Conte. Yo no vi en ningún lado que hayan hablado con Conte los de la Juventus. Conte cada otro día sale por ahí, dice una cosa, después dice otra cosa totalmente Salió separado. una página de Twitter diciendo que hablaron con él y que ya la propuesta está aceptada y los jugadores inamovibles, pero no venía ninguna fuente citada, o sea, no, es humo. Y yo, bueno, perdón, te interrumpí Por un poquito, favor, adelante. pero, o sea, yo te puedo anticipar que si Antonio Conte gana el Scudetto, Antonio Conte se va a quedar en Napoli, o sea, no se va a mover de ahí. Y yo no creo que se vaya a meter en la precaria situación de meterse en un equipo que está en fase de reconstrucción ahorita, solo porque sí, ¿sabes? Cuando ahorita puede pedir lo que quiera en Napoli, ¿no? Entonces, sí, ahorita sobre todo puede, después de las declaraciones que dio hace tiempo y después no hubo ruptura de relación entre él y De Laurentiis, pues todo va a seguir igual de bien, ¿sabes? Entonces yo creo que no, yo supongo que va a respetar contrato, va a continuar, y yo lo que puedo anticipar es que vamos a continuar con Tudor. Si clasificamos por mérito y si no clasificamos por económico, es como yo lo veo. Muy interesante. O sea, claro, tú dices que si gana con el Napoli, se queda, lo cual quiere decir que si no gana, no se queda. Diego dice que no a eso. Y lo otro, por Tudor, se queda independientemente de lo que suceda. Es que, mira, es mi teoría. Primero, yo no estoy a favor de que regrese Antonio Conte. Yo no estoy a favor de eso. Creo que es un buen técnico, que no se malentienda, creo que es un buen técnico, creo que si viene no creo que sea del todo lo peor, pues, pero yo no estoy a favor de su regreso. Pero, vaya, yo creo que Tudor tiene todavía... Me gusta Tudor, ¿vale? Me gusta su forma, creo que entiende de fútbol, ¿vale? Me gusta lo que comunica, cómo lo hace, la gestión humana con los jugadores, las ideas, el pragmatismo que tiene, la forma en la que lo comunica, cómo lo dice, cómo es directo, cómo va al grano. Me gusta, me está gustando, pues me gusta. Y yo creo que también a los jugadores se nota que les está gustando. Entonces, no sé, yo lo que creo es que si tienes un técnico que te puede ofrecer una garantía y que aparte es económico y que aparte, si te clasifica a Champions, si le gana al Bologna y si le gana al Lazio y te clasifica y se puede lograr separar, y pon tú que se tropieza Atalanta y te queda y quedamos en tercer lugar por alguna razón, por supuesto que le vas a tener que dar el mérito de quedarse un año, bro. Se lo merece, ¿no? Y si no, le vas a pagar a Antonio Conte el dinero que te va a pedir Antonio Conte para venir a reformar el equipo. ¿Tenemos dinero para reformar el equipo al antojo de Antonio Conte? Pregúntome yo. No sé si te quedaste atorado, Capi, o... Probablemente sí, yo también estaba esperando. o me está haciendo... Pensé que era El mi Capi está teléfono. pensando el futuro de volver a ver a Antonio Conte en el banquillo. Eso es lo que está pensando. Mira cómo lo dejaste, Cano. Sí, está Pueda perplejo. capturar el pantallazo. Alguien tómele foto, por favor. Se le acabó la luz. Déjame, le tomo una foto aquí. Yo pensé que era mi teléfono, dije. Ya, ese fue. No. Ay, no alcancé a tomarle Tú enojaste. screen capture. Pero bueno, a ver, ¿ustedes qué No opinan? se escucha, bueno, lo Pero sacaremos ¿ustedes de qué YouTube, no pasa nada. Está todo grabado. Sí, Yo te digo bueno. la verdad, Cano. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. No estoy ni pro regreso de Conte. No sé si Conte puede ser una buena elección por varios motivos y entre ellos el hecho de que lo pagas mucho y viene y pretende inversiones. Pero yo sí te digo la verdad, yo creo que Antonio Conte hará de todo para liberarse de Nápoles. Y si gana el Scudetto, aún más. Okay. Conte se quiere largar de ahí de una vez. Luego, como decía la otra vez, no es que yo firmo un contrato 3 años y me voy cuando yo quiero. Me voy cuando yo quiero si encontramos
la forma de ponernos de acuerdo y hacer una resolución del contrato. Pero si De Laurentiis quiere que Conte no entrene los próximos 3 años, De Laurentiis paga a Conte 3 años y Conte no se mueve de ahí. Así que tengo que ver, De Laurentiis al final lo ha hecho a veces por terco de perder ocasiones, como por ejemplo el año pasado con Osimhen, no querer venderlo y encontrarse el último día tenerlo que mandar prestado a Turquía. Así que para mí las opciones son varias, pero si yo tengo que leer las intenciones, yo a ver un Antonio Conte que diga, si gano me quedo, yo pienso exactamente lo opuesto. Antonio Conte, si no gana, igual se queda, pero si gana, hará de todo para irse de allá, para poner en su currículum el Scudetto ganado en Nápoles como un milagro, algo titánico que hizo, que realmente lo es, porque ganar un Scudetto en Nápoles, además en condiciones normales, porque Spalletti lo ganó en un año muy raro y le fue todo muy bien. Este año sería realmente algo titánico, y si Conte consigue algo así, no se quiere ni volver a, digamos, quiere que se quede ahí, no quiere que pase un segundo año donde igual fracasa, porque ahí también estás en una situación en Nápoles donde lo hemos visto la otra vez cuando han ganado el Scudetto, el año después derrumbaron, o sea, no entraron ni a Europa. Y yo creo que Antonio Conte, por otro lado, no quería ni ir a Nápoles. Fue porque le faltaban opciones. Y ahora mismo, si gana un Scudetto en Napoli, tendrá otra vez el mercado a su favor, tendrá otra vez más ofertas, podrá elegir. Y yo creo que se quiere alargar de Nápoles lo antes posible, porque Nápoles no es una plaza donde tú puedas quedarte ahí muchos años y hacer grandes cosas, por lo menos hoy. Luego está creciendo, todo, pero hoy no es eso. Yo creo que Conte busca otra cosa. No, y que además, completar rapidito, que además que Conte ahorita todos están contentos con Conte en Nápoles, pero a la primera que le empieza a ir un poquito mal, le van a sacar en cara todo su pasado y absolutamente todo, y ya no va a estar la luna de miel. Así que yo pienso igualito, si gana, sí se va. Tiene más chance de quedarse si no gana los Scudetto, porque va a intentar ganarlo el año que viene. Rana, ¿tu opinión sobre la situación Conte? Con Marco, si gana se va. Es para decir, miren, vine, llegué, conquisté y me voy. Y páguenme más para que vean que sí puedo. Donde me lleven, yo voy a ganar. Así lo veo. Sí, bueno, además, le digo otra cosa. Si Conte realmente consigue liberarse del Nápoles en este momento, y más si de un Nápoles ganador, yo lo veo ya directo en Premier. Otra vez, regreso a Premier. O sea, no lo ves yendo a la Juve. Yo lo veo yendo a España. ¿Pero Madrid. España a dónde? No sé. No hay equipo en España. En España no hay. El Madrid el Atlético está blindado. El Madrid probablemente va a Xabi Alonso. El Barcelona no va a cambiar técnico ahora mismo, sin dudas. ¿Al Madrid no crees que se vaya? Si gana Nápoles. Para nada. Conte en el Madrid no dura 3 meses. Yo creo que los mismos jugadores lo votan. Pero sería entretenido, ¿no? O sea, de lejos sería entretenido ver ese. Yo sería Madrid. Imagínate a Conte. Bien también a Conte, pero estamos ahí siempre. Podría irle bien un año. 2, luego lo sacan, o sea, no puedes. Bueno, pero eso es un clásico de él. Él es un técnico tan desgastante que nunca ha podido estar más de... O sea, si no me equivoco, la mayor cantidad de tiempo que estuvo en un club fue en los 3 años de la Juve, ¿no? Porque de resto también estuvo poco con la selección, hizo un ciclo solo de 2 años. Él tiene ese problema que es tan intenso que se desgastan las relaciones. Pero yo no lo veo saliendo de Italia, chicos. O sea, yo entiendo el punto, pero yo me impresiona que Marco diga la Premier, porque él dejó muy mal la Premier. No le fue bien en su último ciclo con el Tottenham. Pero ahora mismo los que pagan más son ellos, y en España no es banquillo libre.
Otros equipos que pagan mucho, como PSG, tienen banquillo también ya ocupado y no creo que vaya a cambiar. No sé si va a cambiar de entrenador el Bayern. Pero yo, sinceramente, Conte, te digo la Premier, pero me lo veo más fuera de Italia que en Italia. En su próxima experiencia, si ahora consigue liberarse de Nápoles. Yo no lo veo quedándose en Italia, a menos que sea la Juventus, o que pierda, o que no gane con el Nápoles. Si gana, yo lo veo en España, en el Madrid. Bueno, veremos. Yo lo veo en el Milan, fíjate. Yo en la Roma si va a Champions. En la Roma si va a Champions. ¿Qué dijiste tú, Marco? Más fácil en el Milán que en la Juve. Pero yo no lo veo en Italia, sinceramente. Y ahora mismo un Conte en la Juve, después de todo, la Juve es la mierda, Conte otra vez en el top. O sea, quiere que vayan a rezar de rodillas para que vuelva y pagarlo oro. No creo que en Turín estén dispuestos a hacer eso para Antonio Conte. Bueno, veremos. Por ahora tenemos a Tudor, tenemos este partido el fin de semana contra el Bologna, que será clave para la calificación a Champions League. Hay que terminar este año y ver qué va a pasar. En términos también, nos falta todavía esta Copa Mundial de Clubes durante el verano en Estados Unidos, así que por ahí también podremos ver un poquito más de la Juve y ver cómo va solucionando la situación. En términos de mercado, pues los hemos estado manteniendo al día, ¿no? Con las noticias y la Juve de un minuto, pero poco que reportar en ese aspecto. Yo creo que lo que se está buscando es lo que se puede pagar y aún con eso no se sabe qué es lo que vamos a tener para poder pagar, porque no se sabe qué vamos a jugar. Así que mientras tanto queda claro que Vlahovic se va de la Juventus y habría que ver si al final se puede rescatar o no a Kolo Muani, que la verdad es que no me parece una locura, ¿no? Vender a Vlahovic y quedarte con Muani, que pues parece estar dando la talla. Y lo demás sería muy caro. O sea, David es muy caro. ¿Cómo se llama el otro? El que juega en Portugal, que es Gyökeres, gracias. Ese es carísimo. O sea, ¿quién te vas a traer? Si no, ya tienes uno en casa, más o menos lo conoce, él te conoce, puedes crecerlo y compras dos buenos vices de él, ¿no? Me parece lo más lógico. ¿Qué opinan al respecto sobre la delantera de la Juve? ¿En cuánto está? Bueno, estaría más o menos en eso, ¿no? 50, 60 millones, pero la idea es un préstamo de otro año con opción de compra. La cuestión es que el PSG no quiere que sea obligación de compra, según lo que dicen. No sé. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Es algo que ya tienes ahí, ya lo mediste, ya lo jugaste y se ve que tiene potencial. El problema es que tiene un salario altísimo, Colombia. Y si no pasamos a Champions, chao, pecado, al contrario, vamos a estar vendiendo en vez de comprando. Pero seguramente sacrificaría el salario si se viene definitivamente a la Juve, Joshua. Es evidente que... No, bueno, o sea, en el sentido, si la Juve negocia y logra el acuerdo con el PSG, también le va a ofrecer a Kolo Muani un salario más bajo. Y bueno, ahí quedará parte de él aceptarlo o no. Pero evidentemente no vas a ganar lo mismo en la Juventus que ganabas en el PSG. Por una cuestión de lo que son los dos equipos. Yo, si soy sincero, a mí Kolo Muani me parece malo, que se lleva la pelota así con los pies a lo loco. No es el delantero centro que yo quisiera en la Juventus, ¿no? Una Juventus compitiendo en Europa y todo, pero en este momento, entre Kolo Muani y traerme a cualquier otro que ni siquiera conozco, que no sabemos quién va a ser y que no va a ser un delantero top de Europa, sí, bueno, creo que estaría abierto a traer a Kolo Muani, pero con un salario y un precio del fichaje acorde a la situación actual de la Juventus. No voy a botar la casa por la ventana por Kolo Muani. Un 9, bueno, bonito y barato en Italia disponible. Luca, pero no es bueno. Bueno, bonito y barato. ¿Pero para ser titular en la Juve o para...? Sí. No, o sea, no tiene que ser un crack del mundial. O sea, uno bueno, bonito y barato que pueda ser titular en la Juve de Italia. ¿No hay? Bueno, yo creo que se hablaba mucho de Luca, pero ya no va a ser barato. Tampoco es para tanto, pero no va a ser barato. Krstovic es el otro que se habla, ¿no? El del Lecce. Ese no es malo, pero no es para ser titular en la Juve. No, pero no está mal Krstovic. Yo, ¿sabes quién te digo que me parece
Bueno, bonito e barato. Piccoli del Cagliari. Piccoli del Cagliari. Eso es porque lo tenía en el Fanta. Claro, porque teniéndolo en el Fanta es uno de los pocos que he seguido, o sea. Bueno, vamos a traer Sortea. Sortea yo lo tenía en el Fantasy, Joshua. Te digo que es un fenómeno. Yo tengo, o sea, literalmente tengo que buscar quiénes son esta gente. Roberto Piccoli. 9 goles, 1 asistencia en 33 partidos. Un killer. 24 años. Piccoli es canterano del Atalanta, Marco, no me acuerdo. Me parece que sí. Creo que sí. Él sonó el año pasado. Él fue titular de la sub-20, de la sub-21, hizo todo el proceso con por eso te digo, es un jugador que en mi opinión, aparte que a mí me gusta su actitud, porque es un luchador. ¿Pero cuántos partidos del Cagliari has visto tú este año? Yo he visto 3, 4. Y luego me voy buscando informaciones sobre mis jugadores, claramente. El fantaboto, eso es puro fantaboto. Esto... No es puro fantaboto, te juro. Vete a ver un partido de Piccoli, me dice. Piccoli jugó en Lecce el año pasado, lo había visto también en Lecce bastante. Bueno, pero ojo aquí, tiene contrato, está prestado en el Cagliari por parte del Atalanta y tiene contrato con el Atalanta hasta el 30 de junio del 2026, o sea que se lo tienes que comprar al Atalanta. Entonces ya me pasó la fantasía Piccoli. ya no es bueno, bonito y barato. No, o sea, en este momento, digamos que, no sé quién puede haber, Pinamonti de Genoa. Uf. Bueno, Piccoli vale 8 millones según Transfer Market, así que no sé, con 25 te lo puedes comprar al Atalanta. ¿Pagarías 25 por Piccoli? No, yo te estoy hablando de un jugador que te traes con unos 15. O sea, para no terminar como el año pasado y tener a uno que a lo mejor le hace un contrato de unos años, se queda ahí de banca. Un Michele Padovano, estoy diciendo. Yo busco ese tipo de perfil. Bueno, en no Italia, sé, en este me estás vendiendo con Piccoli, te lo digo, me estás vendiendo con Piccoli. Vamos a ver si se habrá puede. Habrá que verlo jugar primero. Habrá que ver un partido del Cagliari, pero ya el Cagliari no juega contra la Juve, así como hago para ver un partido del Cagliari. No sé, no sé quién más hay. Kristovic está bien también, pero un poco a mí más... Kristovic me gusta más que Piccoli. Pero les digo que Kristovic es un jugador un poco más, ¿sabes? Típico balcánico, no muy continuo, que tiene Vucinic. Sí, aunque calma, porque Vucinic... No estoy comparando la calidad, pero sí digo que Vucinic es uno que parecía un día que... Como actitud podemos compararlos, o sea, jugadores que hoy están, mañana quién sabe. Bueno, pero Italia es famosa por tener esos jugadores que explotan un año y después son un desastre después, ¿no? Quizás Piontek, que es el ejemplo más obvio. Bueno, depende. A veces hubieron jugadores que estallaron y luego parecía que fuesen malísimos, porque yo me acuerdo cuando Immobile lo vendimos nosotros al Borussia y luego el Borussia lo vendió a España, creo, y luego regresó al Toro como prácticamente basura. Y de ahí encontró su dimensión. Bueno, pero esa dimensión, creo, del segundo o tercero, digamos, no vayas tan lejos, Vlahovic, marcador de la Serie A en los últimos años. Yo me acuerdo ese día cuando firmamos a Vlaho, cómo estaban aquí como locos. Era el nuevo todos crack locos. mundial. Y mira. Lo de Immobile en particular también fue una cuestión de que no se adaptó ni siquiera al idioma. Él lo decía, no entendía nada de las indicaciones que le daban en Alemania. No estamos descubriendo hoy que Immobile es un ignorante, ¿no? O sea, con todo el cariño de la palabra. O sea, Immobile hasta cierto punto llega. Yo creo que en vez de estar hablando de estos nombres, lo que yo me espero de Giuntoli sobre todo es que él haga más o menos algo parecido a lo que hizo en Napoli y traiga jugadores que no se los espera nadie, porque lamentablemente no estamos, desde hace muchísimos años, ya no estamos en la élite a nivel económico en Europa. No nos podemos comparar con equipos como el Madrid, el City, el PSG, todos estos que conocemos. Y encima de eso, también estamos en una situación económica peor de la que deberíamos estar. O sea, no estamos ni siquiera en el segundo nivel, sino estamos en el tercero. En este momento yo me espero
que los jugadores que lleguen a este mercado o algunos de los que lleguen sean jugadores que nosotros no tengamos ni idea de quiénes son, que se paguen relativamente poco y que terminen siendo jugadores buenos, porque para eso vino Giuntoli, para que traiga otro Kvaratskhelia, para que traiga otro Sambo Anguissa, para que vaya y busque un descarte de otro equipo y venga la Juventus y lo haga bien. Ese tipo de cosas es lo que me espero de Giuntoli. También el nuevo Demme, el nuevo Michu, el nuevo Maximovic. Yo sé, pero no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un mercado? ¿Te vas a gastar 500 millones este año porque necesitas traerte 5 jugadores y vas a traerte 5 jugadores de 100 millones? Yo sé que es un riesgo. Pero yo, en mi idea no es ni cuestión de desconocido, ni cuestión de mercado de 500 millones. Porque yo tampoco creo como Enzo que hay jugadores que, como valen tanto, rinden mucho. O sea, porque tienen 4 presencias internacionales bien si no son mierda. Existen jugadores funcionales a un proyecto funcional. Yo solo quiero que haya un trabajo entre dirigentes y técnicos para hacer la construcción de un equipo que funcione. Luego que se pueda en 2-3 años integrar con nuevos jugadores, hacer nuevas inversiones. Pero aquí llevamos años sin encontrar ese esqueleto de equipo, esa base sólida de donde empezar para poder construir y llegar a altos niveles. En los últimos 5 años hemos prácticamente siempre hecho y deshecho lo que hemos hecho. Hemos tomado una dirección para luego volver atrás, a veces volver inclusive a donde estábamos, porque ya no se cuentan los regresos de jugadores, entrenadores y todo. Ya basta, hay que empezar desde abajo, construir una buena base. Espero que se pueda ya encontrar algo bueno desde este equipo. Pero no se pueden comprar jugadores también, ni jóvenes ni desconocidos, que pero juegan en situaciones igual menos importantes, y entonces los como Enzo creen que son mierda. Yo creo que se puedan encontrar buenos jugadores también en equipos de medio nivel para hacer las tareas que tienen que hacer. Yo me río porque dentro del mismo live, ¿no? Como tuvimos a Enzo primero y a Marco después, o sea, los dos se atacaron por ese tema, por el mismo tema. Entonces uno dice uno de lo que dice el otro y el otro dice uno de lo que dice el otro. Así que una excusa para ir a ver desde el principio, ¿no? Porque Enzo justo tocó el tema que de cómo ve Marco. Es un amor apache que tienen ahí. Sí, se aman total y absolutamente. ¿Alguno de la Next Gen, Diego, que podría subir a ayudar la fase de delantero? Bueno, el mítico Guerra, y no, los demás están muy... Guerra no puede subir. Diego, ¿qué estás diciendo? No, yo sé que no lo van a subir, no hay nadie. ¿Cómo se llama? 2 años y por contrato no puede subir. Ya te voy a buscarlo. Bravo. Niño, Marco de la tiene agarrada con Diego. Algo pasó ahí entre semanas. José Daniel Navarro pregunta, ¿por qué la Juve no busca jugadores sudamericanos? Bueno, y tenemos varios. Sí, tenemos bastante. No. Pero te digo algo, Capi. Dime. No la puedo tener cogida con Diego, porque Diego esta semana ha ido a jugar, ganó el premio del mejor del partido y me lo dedicó. ¡Wow! ¿Qué tal? Pero no me respondió la dedicatoria, Capi, te lo digo. No le respondí. Le puse corazoncito así. Marco, eso para mí solo. ¿Qué pasó ahí? A ver, pedo. Tenemos una cosa aquí de Oliver Di Pillo que necesito su ayuda para responderle, porque primero dice que todos van a empatar en el fin de semana. Creo que vamos a empatar. También creo que el Empoli da una zancadilla al Lazio y empatan también Roma y Fiorentina. O sea, un fin de semana de empates. Y pregunta, ¿qué pasa en caso de empate a puntos a final de temporada? ¿Cómo se termina decidiendo? ¿Es diferencia de goles o encuentro directo, Marco? ¿Sabes que no tengo ni idea? Creo que es diferencia de goles, en Instagram hace como un mes y se me olvidó contestar. Déjame un momento. Ahora que la lees, me acuerdo, perdón. Bueno, ahorita contestamos y empezamos los saludos también. Uy, se fue Diego. Creo que se refirió a jugadores directos de Sudamérica, no sudamericanos comprados en Europa. Puede ser también. Lo que sí sé es que hemos decidido ir por ellos mucho más jóvenes.
sea, Varido, por ejemplo, es uno de esos ejemplos, y otros que están en las juveniles. Pero no sé por ¿Cómo se qué. llama el piernas de lechuga que se rompió? ¿Cómo se llama? Caio Giorgi. Caio Giorgi, por eso no vamos por Sudamericano. Caio Giorgi, Pedro Felipe es otro que también creo que fuimos para allá. O sea, hemos ido por más jóvenes en ese aspecto. No sé por qué ninguno al primer equipo. La última operación de alguien como eso que vino directamente de Sudamérica al primer equipo fue Bentancur, con la Sí, operación Tevez. Pero no es sé por cierto. qué. Pero bueno, no sé, veremos. Hay mucho, o sea, tenemos mucho talento en las juveniles, en la primavera, en la sub-17, en la sub-15 también. Que creo que, si mal no recuerdo, la sub-17 o la sub-15 están invictos este año, y hay muchísimo talento ahí metido. Así que eventualmente llegarán a las mayores, pero no sé. Bueno, chicos, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, a menos de que tengamos una respuesta para Oliver Dipillo. Creo que no la tenemos. Yo creo que es por diferencia de goles, Marco. Marco se ve que está googleando. Sí, pero Tiene no sé si cara es por de... trabajo o porque está buscando esto. Capi, te iba a responder lo de si tenemos algún delantero de la Next Gen en estos momentos para subir. Se fue. Diego, cuando sales del celular te saca de la cosa esta. Ah, discúlpame. O sea, que Ahora sí. te diste cuenta que estaba leyendo los nombres. No, bueno, ¿a quién o sea, leíste? ¿A quién leíste? No te o sea, escuchamos. los delanteros que tiene la Next Gen ahorita, que podríamos decir que por edad, recorrido, son los que están más prontos a ser llamados al primer equipo. Son Semedo, Afenayan y Mancini. Y la verdad es que ninguno de los tres creo que te pueda hacer más de lo que, qué sé yo, que te pueda hacer UEA de delantero centro jugando movido de posición. Pues en este momento en el delantero centro no hay alguien listo para llegar. Iban a llamar al defensor el español y tiene que cumplir la función, la sanción. La debería tener, Carmen. Dale, Marco, ya estamos todos de salida. Cerramos con Edgar Carrasco, que hizo, creo que el criterio de desempate es por los partidos directos de los equipos que empatan en puntos en la Serie A. Si el Napoli le ganó 1 y empató, el Napoli es campeón. Perfecto, bueno, cerramos con eso. No, para el Scudetto no es así. Scudetto, si empatan en puntos, van al desempate. Para la clasificación a Champions, sin embargo, como él dice, y lo primero que se mira es encuentros directos entre los que están con los mismos puntos. Si son más, se hace la que se llama clasifica avulsa, que es como una mini clasificación solo entre esos equipos, 3, 4 equipos con los mismos puntos. Después, la diferencia de goles en la clasificación avulsa o en el encuentro directo. O sea, si yo he ganado la ida 3-0 y perdido 1-0 la vuelta, paso yo, soy yo primero. Si se empata también este criterio, hay diferencia de gol marcados en el diferencia de goles marcada y ¿cómo se dice? Y recibidos, sí. Y recibidos en el entero campeonato. Y si este mismo dato se empata, el mayor número de goles marcados sin hacer diferencia. Si todo eso se empata, se va por sorteo. Ok, entonces, en resumen, necesitas un doctorado para entender todo eso y poder hacerlo y calcularlo en el momento. Afortunadamente, esperemos que eso no suceda. Vamos cerrando. Muchísimas gracias, Marco, Diego, Rana, Cano y el prof que vinieron aquí a acompañarnos. Gracias a todos en el chat, todos sus comentarios, preguntas. Y muchísimas gracias a José Daniel, quien renovó su membresía por ya 20 meses. Lleva con nosotros el gran José Daniel Navarro. Un abrazo para ti. No se olviden que eso es una forma en la cual pueden apoyar a esta comunidad, además de suscribirse, dejar ese me gusta y compartir. Lo dejamos hasta aquí. No va a haber guachalón este fin de semana. Es cumpleaños de mi hija, es la fiesta de cumpleaños, así que me tendrán que perdonar el que no haga guachalón. Los invitamos a que vengan al Match Análisis del lunes, con tal de que en España no se vaya la luz de nuevo por todo el día. Pasen bonito fin de semana, disfruten el partido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, Pelo. Gracias. Chao.